Ok, bueno, esta es la segunda parte de nuestro video. Entonces nos quedamos con la teoría de Darwin. Entonces estamos finalizando. Entonces, bueno, para terminar con esta teoría, hablábamos sobre que tenemos un ancestro en común con algunos otros primates, pero esto no quiere decir que nosotros provengamos del mono. ¿Sí? Ok, entonces, después de eso, yo les iba a comentar nuevamente cómo se vería la evolución en cuanto a las jirafas, ¿sí? Sin tomar en cuenta a Lamarck, sino a Darwin. Bueno, entonces, Lamarck nos dice que si las jirafas estiraron el cuello, este cuello creció y permitió que ahora actualmente tengan el cuello tan largo. No es cierto. ¿Qué pasa? Pues, como les comento que hay variaciones intraespecíficas, ¿ok? Alguna de estas jirafas, ¿sí? Eh, de cuello corto, tuvo una mutación que le permitió tener el cuello aún más largo, ¿sí? Esto derivó a que este individuo que tenía el cuello más largo sí alcanzara las semillas de la parte de arriba de los árboles y entonces no murió. Esta mutación o esta variación que tenía este organismo, ¿sí? Le permitió sobrevivir y adaptarse al medio. Por lo tanto, sobrevivió, se pudo reproducir y entonces este gen que tenía pasa a la descendencia. Y eso va a permitir que haya más organismos con el cuello largo. Como son tan exitosos tomando las semillas de la parte de arriba del árbol, pues entonces se prevaleció y fue el que sobrevivió y es la especie que actualmente podemos observar. Entonces, básicamente es que los cambios pueden ser favorables, ¿sí? Ahora, yo les estoy hablando en este momento de que es una mutación que le permitió a la jirafa tener el cuello más largo. Pero bueno, en el tiempo de Darwin, ¿cómo podía saber que existían mutaciones? No es así. Por lo tanto, hay algo que se llama neodarwinismo. Básicamente el neodarwinismo también es considerado como la teoría sintética de la evolución y es con lo que actualmente se trabaja. Es una combinación entre la evolución y la genética, ¿ok? Más adelante, nuestro siguiente tema es hablar más a fondo sobre la teoría de Darwin y su colega Wallace, que son los creadores de la selección natural. Pero fíjense, el neodarwinismo, lo que nos dice esta imagen, es que es una combinación entre las teorías de Darwin y los datos actuales aportados por la genética. Como ustedes saben, los avances científicos, ¿sí? Han ido en aumento y podemos hablar de mutaciones, podemos hablar de genética. Básicamente lo que le pasó a Mendel, ¿no? Mendel nos explica acerca de estas leyes sobre la herencia, pero él jamás nos habló de genes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su tiempo no existía. Entonces, una vez que conocimos la rama de la biología genética y podemos hablar de que hay genes, de que hay cromosomas, que es la información genética, que el ADN se pasa de una generación a otra, existe ahora el darwinismo, el neodarwinismo o teoría sintética. Entonces aquí nos dice que la biología moderna ahora, ¿sí?, aporta información importante a las ideas de Darwin y es una unificación con las leyes de Mendel. ¿Por qué Mendel? Porque Mendel nos habla de herencia, ¿sí?, de caracteres que se pueden heredar de generación en generación, ¿ok? Entonces, tiene algunas afirmaciones o principios esta teoría sintética y los vamos a ir viendo. Primero, nos dice que rechaza totalmente la herencia de los caracteres adquiridos. La herencia por carácter adquirido, recordemos que es de Lamarck, es decir, el neodarwinismo tacha completamente, no existe, no hay forma, ¿sí?, de que la herencia sea por caracteres adquiridos. Es decir, no hay forma de que haya una ley de uso y desuso de nuestros órganos o de nuestras extremidades. Dos, la unidad sobre la que actúa la evolución no es a nivel individual, sino poblacional. ¿Cómo es esto? Bueno, eh, la selección natural, ¿sí?, es la que va a determinar qué organismos pueden adaptarse al medio y sobrevivir y cuáles no. Sin embargo, para que nosotros podamos observar como tal el fenómeno de evolución, tiene que ser a nivel de las poblaciones. Es decir, tenemos que ver que completamente una especie cambie, ¿sale? No porque veamos a un solo organismo que tiene una diferencia, vamos a decir que toda la población o que toda esa especie actúa de esa forma, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la jirafa.
Si nosotros actualmente viéramos a jirafas de cuello corto y de pronto vemos una de cuello largo, no vamos a decir que hay un cambio en la especie, porque solo es un organismo. Sin embargo, a través de los años, ¿sí? Aquellas especies que tenían el cuello corto desaparecieron y únicamente nos quedamos con los organismos de cuello largo, que son las jirafas. Por lo tanto, ahí sí podemos decir que está actuando la evolución, es decir, tenemos que tener un número, ¿sí?, de organismos que estén cambiando para decir que hay evolución. 3. La información genética se transmite con el mínimo cambio posible, pero se puede producir cambios por recombinación o mutaciones espontáneas. Es decir, que tiene que haber un cambio en el organismo para poder hablar de evolución. Recuerden que para que una especie cambie o evolucione requerimos de algún proceso en el que hubo ciertos cambios en la especie. Básicamente los cambios que podemos observar en los organismos es por mutaciones, ¿sale? La selección natural sigue admitiéndose como el principal motor de la evolución. ¿Por qué? Porque la selección natural nos habla de aquellos organismos que se pueden adaptar al medio y si se adaptan van a sobrevivir, pero los que no se extinguen. Entonces por eso es que es tan importante. La siguiente, la evolución es gradual y lenta, ¿ok? Es decir, no podemos observar evolución en los organismos inmediatamente. Es un proceso, ¿sí?, de cambio que está presente en los organismos. Les voy a poner un último ejemplo. Por ejemplo, imagínense el ser humano. Hay una mutación genética que codifica para el albinismo en las personas, ¿no? El albinismo es una falta de pigmentación en la piel y son las personas que son mucho más blancas, tienen el cabello rubio, ¿sí? Y bueno, entonces, imagínense que un organismo, un individuo tiene albinismo, ¿sale? Pero ustedes, si ustedes saben, las personas albinas son muy sensibles al sol, ¿sí? Su piel se quema muy rápido. Bueno, imagínense que no es así, ¿ok? Imagínense que estas personas con albinismo pueden sobrevivir, ¿sí? Entonces, tenemos a las personas albinas sin ningún problema y bueno, las personas se reproducen y como tienen este gen y se están reproduciendo va a pasar a una siguiente generación. Ahora, estas personas, ¿sí?, se están adaptando al medio, pero por alguna razón desaparece todo lo que existe, lo que conocemos y solo tenemos un gran desierto, ¿sí? Y nos vamos las personas que no tenemos albinismo y las personas que sí lo tienen. ¿Cuáles son las personas que es más probable que sobrevivan? Pues nosotros. ¿Por qué? Porque las personas albinas tienen esta falta de pigmentación que les impide estar cerca de lugares con lugares que no tengan una sombra. Entonces esto generaría úlceras en la piel y puede generar la muerte de esas personas. Entonces, aunque en algún sitio se adaptaron, los llevamos a otro y ahora ya no se están adaptando porque las condiciones son completamente diferentes. ¿Ok? Y entonces estos organismos, estos individuos ya no van a sobrevivir y no se van a reproducir. Por lo tanto, ese gen va a desaparecer porque ninguno de los demás presentamos esa mutación, ¿sale? Entonces, por eso es importante la selección natural porque estamos hablando de adaptación, ¿sí? La evolución no es de un día para el otro, tarda millones de años, ¿ok? Y va avanzando poco a poco, dependiendo de la adaptación que tenga al sitio donde se encuentran las especies, ¿ok? Y finalmente, para que nosotros podamos hablar de evolución, tiene que ser, recuerdan, a nivel poblacional, no a nivel individual. Y bueno, finalmente les quiero comentar, como ya saben, que esta presentación se encuentra en la carpeta de evolución biológica, ¿sí? La actividad que vamos a realizar de acuerdo al tiempo restante de nuestra clase es un crucigrama relacionado con nuestras teorías evolutivas. Se encuentra en EducaPlay, lo van a realizar. Háganlo bien, por favor, repasen antes de hacerlo para que tengan una buena puntuación. Y finalmente nuestra tarea número 13. La tarea es que ustedes vean el video titulado Teoría de la Evolución, 5 preguntas frecuentes. Es una forma, está animada, una forma de que podamos entender un poco más la evolución, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es ver el video y anotar en su cuaderno cuál es como lo más relevante que encontraron de ese pequeño video, ¿sí? Y bueno, mínimo es una cuartilla que deben realizar. El link está en nuestra carpeta
de Edmodo, ¿sí? Y si no, en nuestra diapositivas, como pueden ver, está ahí también el link. Entonces, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden consultarme y estamos pendientes en nuestro grupo de WhatsApp.